Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Estamos aquí un día más nuevamente para hacer un estudio de la palabra del Señor. Como les había comentado, estábamos haciendo estudios en portugués y vamos a continuar haciéndolo, pero también voy a estar entregando palabra del Señor para mis hermanos que me han pedido de habla hispana, especialmente aquí en mi país, Chile, para poder compartir con ustedes palabra del Señor. Recuerden que habíamos estado hablando de que nosotros tenemos características, cómo somos por dentro. Y quedamos en el punto número 3, que era que tenemos naturaleza divina. En 2 de Pedro 1:4 dice que el Señor nos hizo participantes de la naturaleza divina. Y nos extendimos un poquito, yo me extendí un poquito la vez pasada, inspirada por el Espíritu Santo, hablar un poquito más de el alma. Cómo era la transformación de nuestra alma, cómo era el proceso que el Señor estaba llevando a cabo en nuestra vida. Y quiero que continuemos con esto. Voy a invitarles a leer el Salmo número 82 para continuar, que tenemos naturaleza o genética divina, que es lo mismo. El Salmo número 82 dice así. Esperan un poquitito. A los hermanos de acá no les había comentado que estoy me encontraron un tumor en el pulmón y de repente respiro con un poco de dificultad. Y ahora por eso que estaba un poco dilatando, esperando. De repente se hace más fuerte esta sensación de falta de aire. Y los médicos no se atreven a operarme porque dicen que está el tumor muy pegado a la aorta y muy cerca del corazón. Entonces, al intervenirme, hay un alto riesgo de pasar a llevar la aorta, y obviamente si pasan a llevar la aorta, que es la vena principal, habría una hemorragia interna que no se puede detener. Entonces por eso ellos prefieren no operarme y dicen que mejor me acostumbre a vivir con este tumor. Pero de repente yo quedo así con un poquito de dificultad para respirar, me quedo callada. Quiero que sepan que es por esa razón. Y sé que el Señor va a hacer un milagro en mi vida. Yo estoy esperándolo. Yo tengo muchos años con estos problemas de muy joven, más o menos unos 30 años, que cada cierto tiempo me venía en crisis y yo iba a médico y me decían que era crisis de angustia, crisis de pánico, pero era porque no habían descubierto este tumor en el pulmón y era lo que realmente me hacía respirar mal. Y por esa razón que ahí pude entrar, ahí pude respirar profundamente, porque como que respiro cortito, así, no puedo. Entonces ahora voy a poder leer tranquila la palabra del Señor. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso.
librad al afligido y al necesitado. Libradlo de manos de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Bienvenida mi amiga y hermana Marcia. Estamos entonces viendo lo que el Señor hizo dentro de nosotros. Una de las características es que colocó naturaleza divina. Vimos el punto 1, que era que el Señor nos dio un espíritu nuevo, que lo vimos en Ezequiel, ¿cierto? Y resucitó nuestro espíritu. El otro punto que vimos era que tenemos vida eterna. Y la vida eterna, además de ser una vida sin fin, también vida eterna es tener a Jesucristo. Él es la vida eterna. Y ahora el punto 3, que es que tenemos naturaleza divina. Bueno, como les había dicho yo la vez anterior, la naturaleza divina es la genética divina. Porque todos los seres vivos se reproducen y reproducen lo que ellos son. Sea así una planta, un pez, un ave, un animal, un ser humano. Lo que sea se reproduce conforme a lo que es su naturaleza. O sea, si tengo un... Perdón, de nuevo estoy un poquito con dificultad respiratoria. Si tengo, por ejemplo, un caballo y se junta con una yegua, ellos obviamente van a ser un caballo. Si se juntan dos monos, van a ser un monito, ¿cierto? Y así sucesivamente. Nosotros como seres humanos, nosotros nos reproducimos y nosotros damos a luz o engendramos otro ser humano, que son los bebés. Pero que nace otro ser humano. Entonces, ¿por qué le estoy dando este ejemplo? Porque si el Señor nos dice que nosotros ahora tenemos genética divina, nuestros genes no son humanos. Estoy hablando en la parte divina, porque nosotros ya tenemos genética humana que es de nuestros padres, que la heredamos de ellos. Pero cuando el Señor dice que nosotros llegamos a ser participantes de la naturaleza divina, significa que nuestros genes vienen directamente de Dios. En otras palabras, nuestra genética es divina. Por eso leímos este Salmo capítulo 82 que dice: Dios, con D mayúscula, está en la reunión de los dioses, con D minúscula. De nuevo dice, en medio de los dioses, con D minúscula, juzga. Entonces, podemos ver que para Dios y por la palabra de Dios, nosotros somos sus hijos, dioses, pero con D minúscula, que quiere decir que nosotros tenemos genética de Él, nosotros nacimos de Él, porque nosotros no nacimos, como le dice el Señor Jesús a Nicodemo, que es necesario nacer de nuevo, ¿cierto?, para entrar en el reino de los cielos. Entonces nosotros cuando vivimos y experimentamos ese nuevo nacimiento, nosotros tuvimos naturaleza divina. O sea, nosotros fuimos engendrados por voluntad de Dios, como dice en Juan 1:12, San Juan 1:12.
Y nosotros podemos ver, vamos a ver, que esto pareciera como que fuera una blasfemia, pero no es una blasfemia. ¿Sabe por qué? Porque los atributos que son de Dios, como omnisciente, que todo lo sabe, omnipotente, que todo lo puede o todopoderoso, omnipresente, que está en todo lugar, Él también tiene aseidad, SC, que quiere decir que a Él nadie lo creó, que Él existe por sí mismo, es uno también de los atributos de Dios. Esas características o esos atributos nosotros no los tenemos. Esos son exclusivamente de Dios. Ahora, la genética que fue traspasada a nosotros fueron las otras cosas de Dios, como el amar, el perdonar, ¿cierto? El crear, el poder de las palabras, que lo que nosotros decimos, eso es, así ocurren las cosas. Eso también lo heredamos de Dios. Y vemos en el capítulo 10 del libro de San Juan que a Jesús lo querían apedrear. Jesús en el capítulo 10, versículo 32 le dice así: Jesús les respondió: muchas buenas obras os he demostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley? Silencio, Chloe, basta. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije: dioses sois, pero ese dioses es con D minúscula. Estas son palabras de Jesús. Si llamó dioses, aquí estoy en el versículo 35 de Juan capítulo 10, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. Entonces, cuando Jesús está diciendo en el versículo 34, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Está él citando el Salmo 82 que leí en un comienzo. No está escrito en la palabra que dice: yo dije, porque Él es Dios, Jesús es Dios, dioses sois, con D minúscula. No está escrito en vuestra ley. ¿Por qué ustedes dicen que yo estoy blasfemando? Si llamó en el 35, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, o sea, si el Padre o Dios llamó dioses a aquellos, dice, a quienes vino la palabra de Dios, o sea, a los profetas, ¿cierto? Si llamó dioses a los profetas y la escritura no puede ser quebrantada, silencio. ¿Por qué ustedes me juzgan y me critican que yo estoy blasfemando? Porque si a seres humanos, profetas, siervos de Dios, se les llama dioses, ¿por qué yo voy a hacer un blasfemo si yo estoy diciendo que soy hijo de Dios? Entonces él con la escritura les comprueba que él no está blasfemando. Y además que Jesús, aparte de ser hijo de Dios, todos sabemos, él es Dios. Y en el momento que estaba con ellos también era Dios. Pero yo quiero abocarme aquí a este versículo hablando de que nosotros tenemos naturaleza divina y que la escritura habla de nosotros, que nosotros somos dioses. Vamos a volver al Salmo 82. Quise mostrarle yo para que supieran por qué
les leí el Salmo 82, que esas son palabras de Jesús. Entonces tenemos en el Salmo 82, de nuevo quisiera mostrarles algo interesante que la palabra del Señor nos muestra y nos revela. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. Fíjese que Dios está llamando a sus hijos, a nosotros en este caso que somos la naturaleza divina, nos está tratando de dioses. Dios está en la reunión de los dioses. Y en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Aquí el Señor está llamando la atención de sus hijos, entre comillas, dioses con D minúscula. ¿Sabe por qué? Porque está diciendo que hasta cuándo ustedes van a juzgar injustamente. ¿Hasta cuándo van a aceptar a las personas de los impíos? No es que uno vaya a rechazar a las personas de los impíos, pero es cuando nosotros como hijos de Dios, nosotros vivimos, estamos en el mundo, pero Jesús dijo, no somos del mundo. Una cosa es estar en el mundo físico, pero otra cosa es participar de las obras que ellos hacen. Porque la Biblia dice en la palabra del Señor que nosotros, hijitos míos, no améis al mundo. Porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, nosotros estamos en el mundo, pero aquí está diciendo que aceptan las personas de los impíos, se está refiriendo a que aceptan su mentalidad, su manera de vivir, están aceptando su ideología, están aceptando su filosofía de vida, están aceptando todo lo que las personas que no tienen al Señor lo están aceptando y están diciendo, sí, eso es normal, debemos ser así, no, si ahora no sé, por poner un ejemplo, la ideología sexual. No, si es normal, ahora que los niños escojan qué sexualidad quieren tener, ahora nosotros tenemos que apoyarlos, nosotros tenemos que estar con ellos, porque ellos, sí, ellos también son seres humanos. Sí, nosotros no decimos que no son seres humanos, pero la palabra de Dios enseña otra cosa. Entonces, nosotros tenemos que regirnos conforme a la palabra del Señor. No es que nosotros seamos, que nosotros odiemos a las personas que escogieron esa vida. Por el contrario, nosotros les amamos mucho. Nosotros amamos a esas personas porque sabemos que sufren. Pero no es que seamos homofóbicos, como a veces dicen. ¿Quiénes son homofóbicos? Son las personas que los atacan, que los matan, que los agreden. Nosotros no, nosotros conversamos con esas personas, nosotros hasta somos amigos de esas personas, en el sentido de que nosotros estamos ahí si necesitan ayuda, si necesitan una palabra de aliento, nosotros vamos a estar ahí. Pero cuando dicen, ¿hasta cuándo aceptaréis las personas? No se está refiriendo a la persona, se está refiriendo al sistema mundanal de las personas impías. Entonces está llamando la atención el Señor, está diciendo, ustedes que son hijos de Dios o ustedes que son dioses, ¿hasta cuándo aceptaréis esta nueva ideología? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué no despiertan? Después dice, defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. O sea, si nosotros a alguien tenemos que defender y por alguien tenemos que luchar, es por los débiles, los huérfanos, los afligidos y los menesterosos. Por ello nosotros, la Biblia nos dice que debemos nosotros luchar, librar al afligido y al necesitado, librarlo de mano de los impíos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros con las capacidades que tenemos espirituales, que son nuestras armas, nosotros podemos librar a esas personas. Nosotros tenemos las herramientas,
Nosotros tenemos todo en nuestras manos como dioses, como hijos de Dios. Porque para algunas personas quizás la palabra dioses suena muy chocante o quizás suena así, como les decía en un comienzo, casi como blasfemia. Pero no es así. Estamos viéndolo a la luz de la palabra de Dios, que este Dios es con D minúscula y que simplemente es porque nosotros tenemos la naturaleza divina que Dios nos llama, Él en su palabra en el Salmo 82 nos llama de dioses. Y después dice, hablando de los hijos de Dios, los hijos del Altísimo, porque dice en el 6, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. ¿Se dan cuenta? Hijo de Dios o dioses para Dios es lo mismo, solo que nosotros como que nos sorprendimos, algunos hasta como que nos aterramos cuando vimos esta palabra, porque no estamos acostumbrados a esta expresión, pero que está en la palabra del Señor y que el Señor la dejó para nosotros, para que nosotros supiéramos cuál es el concepto que Él tiene de nosotros. ¿Qué es lo que Él piensa de nosotros? ¿Cuál es la identidad que nosotros tenemos que saber que somos? Entonces en el 5 dice, no saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. ¿Quiénes? Los hijos de Dios, los hijos del Altísimo, los dioses con D minúscula. Ellos no saben, ellos no entienden, andan en tinieblas. Y como ellos no saben, no entienden, no están perdidos en su identidad, como no saben quiénes son, como no entienden aún quiénes son, y por esa razón ellos andan en tinieblas. Debido a eso tiemblan los cimientos de la tierra, hasta la tierra es conmovida, porque los hijos de Dios no toman su lugar, no toman su posición, no toman la autoridad, no se colocan en el lugar que Dios los colocó, no se colocan en el lugar que Dios nos dejó. Por eso tiemblan todos los cimientos de la tierra. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Yo dije, vosotros sois dioses en el 6 y todos vosotros hijos del Altísimo. El Señor confirmando. Pero fíjese en el 7 lo que dice. Pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Si tú no te apropias de tu identidad, si tú no aceptas lo que el Señor te dio, si tú no quieres asumir, en otras palabras, que tú eres un hijo de Dios, que tú tienes genética divina, que tú eres Dios pero con D minúscula, el Señor dice, como no saben, no entienden, andan en tinieblas, como hombres van a morir, o sea, no van a morir como dioses, van a morir como hombres, como cualquier persona terrenal que nunca ha recibido al Señor en su corazón, que no ha nacido de nuevo. Eso está diciendo. Van a morir creyéndose siempre que son hombres como las demás personas, por no haber leído mi palabra, por no haber creído a mi palabra, por no haberse apropiado de las promesas mías que yo les di, de la autoridad que tienen en mí. Entonces, como hombres van a morir. Y después ahí mismo dice, y en el 7, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Nosotros sabemos que príncipes son personas que están en lugares de honra, ¿cierto? Que están sobre los demás. Personas que tienen un puesto, ¿cierto?, elevado en el país. Ahora, ¿a quiénes les llamaríamos príncipe? Sería al presidente, sería a los senadores, ¿cierto?, a los diputados, a los jueces, a las personas que están en eminencia, ¿cierto? En este caso, ellos son los príncipes porque ellos están gobernando un país, una nación.
Y el Señor dice, y como cualquiera de los príncipes caeréis. O sea, yo puedo llegar a ser presidenta de la República, pero para Dios aún eso es poco. Aún yo para Dios, aún si yo llegase a ser presidenta de la República, para Dios yo voy a ser un ser humano más. Y no llego al nivel que Él dice que yo soy. Y no llego a donde Él quiere mostrarme quién yo soy. Entonces está diciendo, y como cualquiera de los príncipes, ¿qué va a acontecer? Caeréis. O sea, como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. ¿Por qué? Porque el Señor, aunque nosotros lleguemos, como le decía, a ser el primer ministro, el presidente de la República, que es el cargo más alto dentro de los hombres ahora en la actualidad, ahí en ese tiempo eran los príncipes, los reyes, pero ahora, aunque nosotros llegásemos a tener un cargo así de honra, ¿sabe qué pasa? Aún así dice que nosotros vamos a caer, porque Dios no acepta. Yo quiero que tú seas presidente de la nación. Sí, Dios honra a muchas personas y gloria a Dios que hay presidentes y que el Señor los levantó, y diputados y senadores y gente que está en cargos importantes en los países. Pero ¿sabe qué? El Señor dice, está bien, tú puedes hacer esa parte, pero sin desviarte, sin olvidarte de quién tú eres. Recuerda que tú eres Dios, con D minúscula, pero eres Dios o eres hijo de Dios. Entonces, para que tú no mueras y para que tú no caigas como cualquier ser humano que no tiene mi espíritu, que no me tiene a mí viviendo dentro de él, que no tiene mi presencia, tú vas a morir y vas a caer. El Señor, por eso que nos llama la atención y por eso que el Señor nos llama a que nosotros sepamos quiénes somos. Si hay algo que al Señor le duele, es que nosotros tengamos falta de identidad, que no sepamos para dónde vamos, que no sepamos a qué fuimos llamados, por qué estamos en esta tierra, que no conozcamos nuestro propósito, que desconozcamos todas las cosas que el Señor quiere hacer a través de nuestras vidas. Es una de las cosas más tristes para Dios, porque nosotros somos llamados a ser la luz del mundo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, pero también dijo que nosotros también éramos llamados a ser la luz del mundo. Nosotros también fuimos llamados a ser la sal de la tierra. Y nosotros así fuimos llamados a muchas labores, somos embajadores también, dice en Corintios el apóstol Pablo. Somos embajadores del reino de Dios aquí en la tierra. Y nosotros, por eso nosotros tenemos que saber nuestra identidad, tenemos que conocerla, porque la palabra de Dios nos enseña. Entonces, por eso el Señor nos dice, nosotros tenemos genética divina, o como dice en 2 de Pedro 1:4, nos hizo participantes de la naturaleza divina. Es maravilloso pensar que el Señor nos haya dado tanta autoridad, tanto poder, tanta gracia. Y por eso nosotros tenemos que aprovecharla. Mira, estamos recién en el tercer punto, son 10. Estamos viendo cómo somos por dentro, según la palabra de Dios. Yo no estoy hablando nada que no esté en la Biblia. Todo lo que estamos aprendiendo
y que el Señor me está permitiendo enseñar a los hermanos de habla hispana y también a los hermanos de habla portuguesa. También es para que nosotros despertemos y para que el enemigo no nos engañe, haciéndonos creer que nosotros no somos nada, que nosotros porque cometemos errores o porque pecamos, porque fallamos, nosotros no podemos hacer nada en el mundo espiritual. Por el contrario, todos estamos expuestos a fallar, a pecar. No hay justo, dice la Biblia en Eclesiastés. Ciertamente no hay justo que nunca peque. No existe esa persona. No existe esa persona. Pero nosotros estamos siendo perfeccionados y nosotros vamos camino a esa perfección. Nosotros vamos camino. Cuando nuestro cuerpo sea glorificado, ya nosotros vamos a dejar de pecar. Pero mientras tanto, queriendo o no queriendo, voluntaria o involuntariamente, siempre vamos a estar fallando al Señor. Aunque no lo deseamos, ningún hijo de Dios desea ofender al Señor. Nadie, ninguno de nosotros, los que amamos al Señor, no queremos pecar contra Él. No queremos hacerlo, nunca queremos ofenderlo, herirlo. No queremos. Pero a veces la carne, que lucha siempre con el espíritu, se rebela contra Dios y muchas veces igual pecamos, ya sea con una palabra ofensiva, con un mal pensamiento, ya sea con hechos, cosas que se hacen que no se deberían hacer. Yo no estoy hablando de pecados graves como asesinato, aborto, adulterio, porque generalmente los hijos de Dios no caemos en eso. Generalmente los hijos de Dios caemos en otras cosas, en ira, en hablar palabras, en gritería, en enojos. Generalmente los hijos de Dios, esos son los pecados que cometen. O simplemente la pereza. La pereza, por ejemplo, en vez de buscar a Dios, voy a ver una película. Yo una vez hice un comentario que yo confesé: cuando yo estoy en la carne, yo veo películas. Porque me encanta ver películas. A mi carne le encanta eso. Y el hermano se puso a reír y me dijo: qué divertida. Y no entendió, pensó que yo lo estaba diciendo como un chiste. Pero es verdad. Porque la pereza lleva a eso. Que uno, en vez de estar buscando a Dios, en vez de estar orando, en vez de estar leyendo la Biblia, uno se instala frente al televisor y se pone a ver una película. Yo no digo que sea malo hacerlo de vez en cuando. Pero cuando uno tiene un llamado del Señor y cuando uno tiene esa hambre del Señor, esas cosas uno debería evitarlas. Debería evitar agradar a su carne y debería más preocuparse de interceder, de orar, de pedir al Señor revelación, para ayunar, para orar por otras personas, por necesidades, porque a lo mejor en ese momento justo alguien se está muriendo y se va a ir al infierno y el Señor quiere que yo interceda, porque justo en ese momento a lo mejor alguien va a tener un accidente terrible y quizás con mi oración yo voy a impedirlo. Y ¿sabe qué? Nosotros muchas veces somos así como tan relajados. Sí. Si tiene que pasar, que pase, porque es la voluntad de Dios. Pero no es así. Por eso que yo les digo que nosotros muchas veces la carne igual se levanta quizás en esas cosas. Igual somos carnales, igual nos dejamos llevar, igual somos perezosos, porque la pereza es un pecado de la carne, es un pecado, la pereza, la negligencia, la indiferencia, la indolencia.
ser apático con el sufrimiento ajeno. Eso a Dios no le agrada. Bueno, no me voy a poner a predicar, pero quería compartirles que vamos a continuar con este estudio. Vamos a llegar al punto número 10 y hoy día terminamos de ver la naturaleza divina que tenemos dentro de nosotros. Que sean muy bendecidos. El Señor bendiga grandemente sus vidas, sus familias. De verdad deseo que si hay alguien que se contagió con esta pandemia, que el Señor pueda sacarlos en victoria, airosos. Y los que no, démosle gracias al Señor que nos ha librado también de ser contagiados. Así que, y los que se han contagiado, bueno, Dios es el Dios de los milagros, que puede hacer milagros y sacar a su familia o a quien esté pasando por ese momento. Sabe, el Señor es un Dios maravilloso. Que el Señor les bendiga grandemente y será hasta un próximo mensaje. Bendiciones.